El Perú registra un aproximado de 347.000 millones de personas con discapacidad, la cual alberga al 30.5% de la población. Pero, ¿Lima se encuentra preparada para albergar a esta población? Millennials. Noticias desde otra perspectiva. Desde diciembre del 2022 se promulgó la Ley 29973, que tiene la finalidad de establecer en el marco legal la protección de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena. Pero, ¿quiénes son calificadas como personas con discapacidad? Dice la ley que son aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales que al interactuar con el entorno pueden verse impedidas del ejercicio de sus derechos y su inclusión en la sociedad. Es así que el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, dirigido a adecuar progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para la persona con discapacidad. Por ello, el día de hoy recorremos Lima para verificar si las vías de acceso son adecuadas. Podemos observar que las rampas para las sillas de ruedas no cuentan con libre tránsito y movilidad para las personas con discapacidad. Además, no tienen señalética y no están arborizadas. Muchas de ellas están obstaculizadas por postes y medidores de energía eléctrica instaladas en plena vereda o, en el peor de los casos, muchos puentes peatonales no cuentan con rampas que faciliten el acceso vial para las personas con discapacidad. Es un poco complicado, pero bueno, como es la capital, sí me puedo trasladar, pero sí hay sitios donde se me hacen un poco complicado porque de paso que han estado rompiendo las calles. Con huecos. Y hay huecos y todo eso, sí se me traba la silla y me he caído en ocasiones. El Reglamento Nacional de Edificaciones establece un ancho de 1.2 metros en vías secundarias y en principales 1.8 metros. Además, la altura con respecto a la pista debe ser de 10 a 15 centímetros, lo cual no se representa, ya que la mayoría de veredas tienen aproximadamente 80 centímetros de ancho. Así también, son muy escasos los semáforos con sistemas de pitidos de orientación, avenidas señalizadas adecuadamente y calles con dirección en braille. ¿Cómo ve las vías de acceso acá en el Perú? Si piensa que son adecuadas para las personas con discapacidad o falta algo que hacer. Falta muchísimo, del 100% será un 70-80% que falta. En el caso del interior del país, se aprobó la solicitud de la congresista Marlene Portero para que se obligue a los gobiernos subnacionales a utilizar el 1% de su presupuesto para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Los gobiernos regionales y municipales es el 1% del presupuesto, así, tal cual. Antes quedaba voluntad, ahora ya se está exigiendo. Se está exigiendo que se cumpla, aplicadas en este presupuesto, ¿no? El 1%, el 50% de ese 1% es para programas y proyectos y el otro 50% es para accesibilidad en infraestructura. Por ejemplo, en el ámbito laboral existe una tendencia de las organizaciones por mantener el status quo, es decir, mantener la comodidad de lo conocido. El Estado peruano viene implementando desde el 2004 diferentes dispositivos legales orientados a establecer una cuota de empleo mínimo para las personas con discapacidad. Es así que actualmente las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Y en el caso de los empleadores privados con más de 50 trabajadores, la proporción no debe ser inferior al 3%. La temática en el cumplimiento de cuota, sabemos que es el 5% en el sector público y el 3% en el sector privado. En el caso nuestro, el gobierno regional ha recibido una llamada de atención de CONADIS, que le han preguntado cuál es el cumplimiento de cuota de la planilla. Y se da con la sorpresa que lo están observando y que tiene que cumplir la cuota. Entonces, ahí entramos nosotros a tallar porque le decimos, genera los puestos de trabajo y no nos hacen caso. Entonces acudimos a SUNAFIL, no podemos acudir porque es un ente público y no se pueden supervisar dos entes públicos a la vez. Entonces acudimos a CONADIS y le decimos, no cumplen la cuota y antes que pongan a convocatoria a la plaza,
tienen que primero cumplir la cuota, entonces con el 5%, ¿no? Sin embargo, aún hay mucho por hacer, ya que muchas empresas siguen rigiéndose a un perfil determinado para la contratación de trabajadores. Tal es así que, según el CONADIS, el 77% de la población con discapacidad no participa en el mercado laboral. Y también esa parte también es complicado. Hay mucha discriminación, ¿cómo se puede decir? Mucho prejuicio social de parte de los que contratan, hacen el contrato. Sí, demasiado, porque yo he estudiado teleoperador. Me han citado varias veces para entrevistas, pero la cual pasaba la primera entrevista, la segunda mediante llamados y ya nunca más me llamaban. Otro de los problemas de la población con discapacidad en nuestro país es el acceso al sistema educativo. De acuerdo al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado tiene la obligación de hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Para esto se debe asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y garantizar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación. Sin embargo, la realidad evidencia una brecha en la inclusión al sistema educativo. En marzo de este año había una niña con discapacidad auditiva de 6 años que no iba a estudiar. Entonces, en la búsqueda de que la educación es gratuita y que es para todos y todas, buscamos una plaza para ella y ahí nos dimos cuenta de que en el colegio los profesores no están capacitados en lenguaje de señas. La población con discapacidad en edad escolar que se encuentra en el sistema educativo, según el último censo escolar 2018, evidencia que solo el 12% de la población con discapacidad en edad escolar se encuentra matriculado en el sistema educativo público o privado. En este sentido, la gran mayoría de locales escolares no tienen resuelta la accesibilidad y a la vez los docentes no cuentan debidamente preparados para atender a la diversidad. En definitiva, a pesar de las normativas orientadas a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esta todavía no logra calar en la población. También gestionar el tema económico, también brindar mucho apoyo en las OMAPETs de cada municipalidad, capacitar a los docentes, a las personas que están encargadas de lo que es el sector de discapacidad, ¿no? Asimismo, las diversas barreras actitudinales que presenta la sociedad impiden el ejercicio de los derechos y su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Que tenemos que cambiar el concepto que hay hacia la persona con discapacidad, de quitarle el que es la discapacidad una enfermedad, y no es así, es una condición. Aún hay mucho trabajo por hacer, tanto de parte del Estado como de la sociedad. Si queremos tener un país más inclusivo y amigable para todos, las personas con discapacidad tienen el derecho de desarrollar sus potenciales. No lo limitemos.